Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy siendo 29 de septiembre del 2021, vamos a continuar leyendo la Biblia en un año. Hoy vamos a leer la tercera epístola de Juan, eh, Esdras capítulos 7 y 8 y el Salmo 94. Tercera de Juan, Esdras 7 y 8 y Salmos 94. Vamos a ir a la Biblia, a la tercera epístola de Juan. Solo tiene 15 versículos esta tercera carta, que está dirigida a un hombre llamado Gallo, pues que no hay mayores detalles de quién es Gallo como tal, pero Juan, el escritor de esta epístola, tiene muy claro quién es Gallo y lo que representa Gallo. En 15 versículos le dice 4 veces amado, o sea que pues en verdad experimenta mucho amor hacia Gallo, y hay ciertas cosas muy particulares que hay en esta carta dirigida a Gallo, porque así está el anciano a Gallo, ahí está el remitente y está el destinatario de esta carta, y le llama amado, el amado Gallo. Y vamos a ver algunas particularidades que identifica el escritor de la epístola de Juan eh, eh, sobre este hombre, que anciano en la Biblia, pues no necesariamente o no solo se refiere a una persona que tenga muchos años, sino que se refiere más bien a la madurez de la persona, ¿sí? Anciano, que viene del griego presbíteros, tiene que ver con una persona experimentada, alguien que ha recorrido un camino, alguien que ha madurado al estar y al andar un camino, y pues al hacerlo puede ayudar, cuidar y amparar a otros, ¿sí? Y no necesariamente son los años. Hay personas que pueden tener muchos años, pero no cumplir este rol de presbíteros, no haber madurado. Y eso lo conocemos. Tenemos personas que tienen más de 6, 7 décadas y lastimosamente nunca maduraron, no tomaron experiencia, no mejoraron su experticia a través de los años, sino que tal vez se quedaron en sus mismas actitudes y conductas. Como hay personas que han vivido menos, pero han vivido de mejor manera, han emprendido mejores caminos, han seguido más dirección, y estas personas también maduran de una manera más adecuada. Pero ¿qué le dice el escritor Juan, que se presume que es Juan, y no vamos a entrar en detalles de si es este Juan el apóstol o es Juan el anciano, que había un discípulo en Éfeso muy importante llamado Juan también, pero es el contenido de la carta. Dice, el amado a quien amo en la verdad. Y aquí hay un detalle muy importante de lo que el escritor de esta carta le está expresando a este hombre, a Gallo. Dice, a quien amo en la verdad. Y de alguna manera este se convierte como en un atributo y en un filtro en el amor. O sea, no lo ama simplemente porque es buena gente, no lo ama porque es querido, porque fue amable con él, porque le favoreció, no le ama porque es un hombre especial. Empieza partiendo de una verdad que es la verdad. Cristo es la verdad. Y el amor que experimenta es el anciano por Gallo, tiene que ver por lo que es la verdad de Cristo. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará libres. Y la verdad perdón, eso es Juan 14:6. Y la verdad es la que nos permite a nosotros, pues, aclarar.
Verdad en la Biblia, la palabra aletheia del griego quiere decir fiel a los hechos. Póngale cuidado todo lo que le está diciendo Juan a Gallo, fiel a los hechos. En el mundo griego de la época, cuando se hablaba de verdad, esta palabra aletheia es la realidad versus la ilusión. O sea que no es solo el tema del engaño, ¿sí? Claro, contrario a verdad es engaño, contrario a verdad es mentira, sino muchas veces la ilusión, eh, la fantasía, una imaginación fuera de la realidad, se convertía en algo contrario a la verdad. Verdad es fiel a los hechos. Y cuando Juan le está diciendo a Gallo, el amado a quien amo en la verdad, le está reconociendo de que este hombre Gallo es un hombre que es fiel a los hechos, que es coherente a los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos verdaderos de la obra del Espíritu del Señor a través de cada creyente. Es fiel a los hechos. Como hemos hablado tanto del Señor Jesús, como dice Lucas, el Señor hizo y enseñó, fiel a los hechos. Lo que él decía era conforme a las acciones que él desarrollaba. Pero luego le va a expresar un deseo. Un deseo, dice, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un deseo. Un deseo, la palabra deseo también se va a utilizar en el Nuevo Testamento, bueno, con un prefijo como oración. O sea que este deseo es una necesidad profunda de, vuelvo y digo, también se va a traducir en otros textos como orar. Entonces se podría de alguna manera decir, amado, yo oro, ¿sí? Yo ruego que tú seas prosperado. O sea que este deseo no se queda solo en una ilusión, que ya hablamos de que la verdad es en contra, es la realidad en contra de la ilusión, no se queda en un anhelo. Este deseo no es, ay, yo anhelo, ay, qué dicha, no. Este deseo es e implica un ruego a Dios para que Él sea prosperado en todas las cosas, ¿sí? Entonces hay tanto amor en Juan por Gallo, un amor en la verdad, un amor que no se basa en otras cosas diferentes, ni en falsedades, ni en, porque la verdad, el amor que hoy las personas se pueden llegar a profesar, incluso las amistades son tan engañosas y tan efímeras como amistades construidas por medio de las redes sociales, por ejemplo, que son amistades, me parece a mí a veces, con muy poco fondo, con muy poca estructura, pero aquí Juan está diciendo, no, yo te amo en la verdad, yo te amo y Juan sabe muy bien de qué verdad está hablando. Y luego le dice, y yo te amo y ruego, suplico, no solo anhelo, no solo estoy ilusionado, no, de verdad ruego para que tú seas prosperado. Pero ese prosperado tiene un sentido y un significado espectacular. Eudó, el griego eudó, y quiere decir de manera más literal, tener un buen viaje. Y tener un buen viaje implica tomar el camino correcto. O sea que si hiciéramos una traducción más literal de lo que es que tú seas prosperado, sería algo así, que tú tengas un viaje correcto o perdón, que tú tengas un buen viaje por un camino correcto. Mire todo lo que tiene esa palabra que nos tradujeron como prosperado, que entonces sería algo así, amado, yo ruego, yo suplico que tú tengas un buen viaje por el camino correcto. Eso es ser prosperado. Miren que cuando nosotros pensamos en la palabra prosperidad, se nos viene a la mente dinero, casas, vehículos, ropa, joyas, buenos restaurantes, viajes. Eso es lo que pensamos en ser prósperos, ¿sí?
en tener prosperidad. Y aquí le está diciendo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, que tengas un buen viaje por un camino, que tengas un buen viaje por un camino correcto en todas las cosas. Que si vas a estudiar, tengas un buen viaje por el camino correcto en tus estudios. Que si vas a emprender un proyecto, una empresa, tengas un buen viaje por el camino correcto en ese emprendimiento. Que si vas a empezar una relación sentimental, que tengas un buen viaje por el camino correcto. Que si te vas a preparar en una u otra área, que si vas a comprar una casa, que vas a empezar a capacitarte en la Biblia, lo que sea, dice en todas las cosas, que tengas un buen viaje por el camino correcto. Mire toda la implicación de ese que seas prosperado. Pero también acuérdense que deseo no es solo anhelar y estar ilusionado, sino rogar y suplicar. También estoy pidiendo, también estoy rogando que tengas salud, así como tu alma toma un buen viaje por el camino correcto. Ese deseo o vuelvo digo, porque no es deseo, esa acción que toma Juan por su amado Gallo, que sería un discípulo, tiene una connotación extraordinaria. Así que ser próspero es tener un buen viaje, pero para tener un buen viaje hay que tener o tomar un camino correcto. Pero para poder tener un buen viaje en un camino correcto es necesario ser fiel a los hechos, andar en la verdad, no andar en ilusiones, sino en la realidad. Y mira lo que va a seguir diciéndole Juan a su amado Gallo. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahora, si estamos hablando, si Juan deseó que Gallo tuviera un buen viaje por el camino correcto, es porque reconoció que Gallo era coherente a los hechos, de que vivía en la verdad. Dice, anda en la verdad, dan testimonio de tu verdad. Por eso el deseo de que tenga un buen viaje por el camino correcto es la consecuencia de que Gallo andaba conforme a la fidelidad de los hechos. Dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Muy conmovedor y creemos, así lo creemos quienes leemos la Biblia, que la Biblia es inspirada por Dios y que gran parte de lo que tenemos en la Escritura, así como parezca a nombre de Pablo, a nombre de Juan, sabemos que si ha sido inspirado por el Espíritu del Señor, el Señor está diciéndole eso a sus discípulos. ¿A quiénes? En este caso, a quienes deciden andar en la verdad, a quienes deciden estar en la verdad y a quienes deciden ser fieles a los hechos. ¿A cuáles hechos? A los hechos del Señor, a los hechos verdaderos del Señor. Y quien decide ser fiel a esos hechos, ¿cuál es no solo el deseo ni la ilusión, sino la oración y el ruego de Juan? Pues que seamos, que nos vaya bien, que tengamos un buen viaje a través de un camino correcto en particular. Versículo 5. Si notan que aquí hay una expresión de conducirse y de andar, es muy coherente la palabra que se traduce como prosperar, porque se está refiriendo a un buen camino. Amado, versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Una manera, una manera de andar en la verdad y una manera de mantenerse en un camino correcto para tener un buen viaje, dice, es servir a servir, dice especialmente a los que son desconocidos. Te conduces, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. O sea que una indicación, una señal de que yo estoy en el camino correcto y voy a tener un buen viaje está cuando yo le estoy sirviendo a los hermanos. Cuando estoy, dice muy particularmente,
cuando presto algún servicio, algún servicio. La verdad, a veces hay creyentes que les cuesta prestar algún servicio, el más sencillo. No está diciendo que se la pase sirviendo día y noche, todas las días de la semana. Dice, cuando prestas algún servicio, bien te conduces. O sea que si llegara a prestar más servicios, estaría más seguro en un camino correcto y podría tener un mejor viaje. Y eso es lo que nosotros entenderíamos como ser prosperado en todas las cosas. Pero dice el versículo 6 también, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Bueno, aquí hay un contexto brevemente. Había unos, digámoslo así, una especie de misioneros. Habían dentro de las iglesias, habían personas que cumplían unas funciones locales, lo que se conoce como la iglesia local. Generalmente estaban los ancianos, estaban los episcopos también que se habla en el Nuevo Testamento, pero había otras personas que cumplían un papel itinerante, que iban de iglesia en iglesia. Pues ir de iglesia en iglesia implicaba ir de ciudad en ciudad. Y estas personas, pues generalmente eran personas que lo habían dejado todo, que habían salido de la comodidad de sus casas, de sus ciudades, y pues estaban constantemente en viajes, y estos viajes acarreaban necesidades, pero también situaciones adversas y peligros. Pablo lo describe muy bien. Pablo tenía esta función, bueno, esa función itinerante también la cumplían los apóstoles, la cumplían los profetas y otros servidores que tenían esta misión. En esto le está hablando Juan a Gallo porque Gallo tenía esa particularidad de recibir estos siervos, estos misioneros, misioneros porque están cumpliendo misiones, de recibir estos personajes y encaminarlos, ¿sí? Como recibirlos, los hospedo, los cuido, los alimento y los encamino en su misión. Ese era como lo que Gallo hacía, pero lo hacía de tal manera que se le reconocía, que era notorio, que era evidente lo que hacía Gallo. Y por eso él está reconociendo que cuando le presta un servicio a uno de sus hermanos, dice especialmente a los desconocidos, entonces tal vez eso era usual, por carta llegaba alguien, digamos que vivía en Antioquía de Priscila, y venía alguien de Alejandría que no lo conocía, pero aún sin conocerlo, lo recibía en su casa, lo hospedaba, lo alimentaba y dice, y luego lo encaminaba en su servicio a Dios para que continúe en su viaje. Y en esto que les acabo de explicar, volvamos a leer estos dos versículos 5 y 6. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esto es impresionante. Gallo, ¿qué hacía? Gallo era un hombre que reconocía a estos servidores del Señor. Gallo reconocía que estos hombres habían recibido un llamado y en ese llamado, por amor del nombre del Señor, dice así, salieron, ¿sí? Dice, salieron de sus casas, lo dejaron todo. Ahora, ¿qué hacía Gallo? Los recibía, les prestaba algún servicio, que era hospedar, alimentar, seguramente abrigar, pero luego los encaminaba para que continuaran su viaje. Me llama mucho la atención que esta carta, que empieza anhelando que Gallo tenga un buen viaje por un camino correcto, surge porque Gallo hace eso con estos servidores de Dios. Gallo de alguna manera no lo está rogando al Padre, sino que Gallo ya lo está haciendo. Gallo está haciendo que estos hombres servidores de Dios sean prosperados.
Claro, nosotros seguramente hemos orado con este versículo muchas veces. Y cuando pensamos, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¡pum! Ahí nos imaginamos que le suban el sueldo, que le hagan un ascenso, que se gane la lotería. Ese es como un automático que está en nuestra mente. Pero aquí la reacción del apóstol hacia su discípulo Gallo es porque Gallo lo está haciendo. Gallo está haciendo que los otros tengan un buen viaje por el camino correcto. Y cuando yo estoy haciendo que los otros, a través de mis servicios, estoy haciendo que otros se conduzcan por un camino correcto y que tengan un buen viaje, ese va a ser el ruego de mi Señor por mí, de aquel que me ama. Porque voy a atreverme a decir, Juan, el anciano, está representando a mi Señor Jesús como mi abogado, aquel que me ama y que me dice y que me repite constantemente que me ama. Y que mi Señor, que mi anciano, al verme que yo estoy encaminando por un buen camino a otros, que yo los estoy guiando para que tengan un buen viaje a través de mis servicios, Él va a rogar al Padre para que yo también sea encaminado por el mejor camino. Aparece luego un personaje que es Diótrefes. Diótrefes, por el contrario a Gallo, hacía opuesto a la acción de Gallo. Y dice el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí ven el contraste? ¿Ustedes creen que Diótrefes buscaba que las otras personas fueran prosperadas? ¿Ustedes creen que Diótrefes buscaba que las otras personas fueran encaminadas para tener un buen viaje? En lo absoluto. Pero además, como dice el dicho, no solo no corta, sino que no presta el hacha. No permitía que otros lo hicieran. Y dice aquí Juan, bueno, cada cosa llegará en su momento. Ahora, versículo 11 como conclusión. Amado, no imites lo malo, o sea, no imites a Diótrefes, sino imita lo bueno, imita a Gallo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que, si yo quiero ser encaminado por un buen camino para tener un buen viaje, eso es ser próspero en todas las cosas, pues tenemos un camino. Y ese camino es a través de conducirnos fielmente, sirviendo, haciendo algún servicio para encaminar a otros para que tengan un buen camino. Orar, interceder, ayudar a alguien, dar a conocer a Jesús. Pregunto, ¿habrá un mejor camino? ¿Habrá un camino más correcto que el mismo Jesucristo para que alguien tenga un buen viaje? Entonces, yo creo que cuando volvamos a orar a la luz de tercera de Juan 2, ya no vamos a pensar simplemente, yo deseo que prosperes en todas las cosas, sino que vamos a ser como Gallo. Y Gallo hacía que los demás tuvieran un buen viaje por el camino correcto. Ya sabemos entonces que ese deseo no es una ilusión, que ese deseo no es un simple anhelo, porque Gallo nos lo está demostrando que ese deseo que dice Juan es una acción. Si yo deseo que tengas un buen viaje por un camino correcto, yo lo voy a hacer a través de servirte, a través de encaminarte, a través de ayudarte a que continúes por el viaje que el Señor tiene para ti. Ahora, papás, ¿cómo queremos que prosperen nuestros hijos? Que nuestros hijos prosperen, entonces es darles todo lo que ellos quieren, es darles todo el dinero y los recursos que ellos quieren, o a través de los actos de servicio,
encaminarlos por el camino correcto para que tengan un buen viaje. Yo siempre pienso y le oro mucho al Señor. Para mí sería muy duro llegar a la presencia del Señor y no saber, o más bien, y no ver a mis hijos que lleguen a la presencia del Señor. Creo que también una acción de amor y de andar en la verdad es encaminar a otros para que vayan por un buen camino y para que tengan un buen viaje. Entreguémosle este día al Señor en oración y oremos. Y seguramente todos necesitamos ser encaminados. Seguramente todos necesitamos estar en el camino correcto para tener un buen viaje. En todas las cosas, como ruega Juan. Y que tengamos salud. Así como nuestra alma está en un buen camino y tiene un buen viaje. La salud entonces es consecuencia y efecto de estar en el camino correcto. Y que en ese camino correcto el viaje sea bueno. Y seguramente todos hemos deseado y anhelado eso para nosotros. Pero surgió un intercesor, el anciano, por su discípulo Gallo. Él empezó a rogar para que su camino fuera bendecido. Primero, para que estuviera en el camino correcto. Segundo, para que ese camino fuera bendecido. Pero es que ese ruego y esa súplica que surge en el anciano, surgió en lo que Gallo hacía por los demás, conduciéndose en la verdad. Dígale, Señor, de verdad que tú nos has dado un camino y me conmueve mucho, Señor, que tú sí nos has mostrado un camino. Claro, tú eres el camino, pero el camino que particularmente nos has dado como iglesia es el servicio a ti, al prójimo, a la creación. Es ayudar a otros a que encuentren el camino. Es orientarlos para que sigan el camino que tú has determinado para ellos, no nuestro camino. No es el camino de la iglesia, es el plan tuyo para cada uno de los creyentes. Y hoy te pido, Señor, te ruego, te oro, que a cada persona que nos acompañe en este camino, les ayudes a estar siempre en el correcto y que les ayudes a tener un buen viaje. Hoy te suplico que cada uno de tus hijos, tus familias, sus amigos, sus allegados tengan un buen viaje, que en unos minutos u horas que saldrán de su casa a emprender su cotidianidad, tengan un buen viaje, que sea un viaje guardado, protegido, allanado, y que si se presentaran obstáculos en el viaje, Señor, tú estés allí. Y como dice la Biblia, para saltar los muros, para derribar ejércitos, para vencer los obstáculos. Porque un buen viaje no solo es que no tenga dificultades, no, un buen viaje es que a pesar de las dificultades hay seguridad, confort y rinde el viaje. Y te pido que no rinda el viaje del día de hoy. El día de hoy sea rendidor, que nos rindan los recursos para poder avanzar hacia la meta del supremo llamamiento, Señor. Gracias. Gracias por este deseo que ya sabemos que no es un simple deseo, que es un ruego, que nosotros estemos bien en este camino de la vida, en esta aventura maravillosa que es caminar de tu mano. Te pido tu mano,
te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos, agradeciéndote por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.